Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12:13 de este día 18 de diciembre, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionados, buenas tardes. Para celebrar la 47ª sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2019 y de conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permitiré realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada Presidenta, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Una vez instalada esta sesión, decretaremos un receso. Secretario, en este momento reanudamos la sesión y damos continuidad al punto 2 del orden del día, relativo a la lectura y aprobación del mismo. En vista de que este ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas que podamos omitir su lectura y pregunto si existe alguna modificación. Yo quisiera hacer uso de la voz para agregar algunos puntos que me parece que pudieran ser importantes que se aprobaran durante esta sesión. También me ha pedido el uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, la comisionada Eva Baid Yapur y el secretario técnico. Entonces, si están de acuerdo, empezaré pidiéndole, por favor, se pueda agregar como punto número 9 del orden del día, punto 8 del orden del día, la presentación y en su caso aprobación de los lineamientos para establecer el procedimiento de identificación y revisión de la información adicional que publicarán los sujetos obligados de manera obligatoria por considerarse de interés público. Como punto 9 sería la presentación y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la tabla de aplicabilidad de los sujetos obligados, la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del Partido Nueva Alianza del Estado de México. Como punto 10, la ratificación del convenio específico de colaboración celebrado entre el Instituto y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de conformidad con el artículo 9, fracción séptima del reglamento interior de este órgano garante. Tiene uso de la voz la comisionada Eva Baid. Gracias, comisionada presidenta. Pedirle, por favor, se pueda agregar como punto número 11, la ratificación del convenio de concertación celebrado entre este instituto y la institución de asistencia privada Vemos con el Corazón, de fecha 18 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 9, fracción 12º del reglamento interior de este órgano garante. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todos. Si me lo permiten, solicito se incorpore en asuntos generales un punto para realizar un pronunciamiento de mi parte con respecto a un conjunto de recursos de revisión que están en proceso de sustanciación. De acuerdo, gracias. Sí. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta. También para solicitarle se pueda retirar del orden del día el proyecto de resolución del recurso de revisión 8093, ello derivado de la solicitud que se realizó mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Es cuanto, comisionada presidenta. En esa virtud le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Gracias, comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente expuestas. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el desahogo del número 3, correspondiente al acta Infoem, /ORD, /46, /2019, de fecha 11 de diciembre de 2019. Si están de acuerdo mis colegas, les pido por favor que lo podamos aprobar en sus términos.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta InfoM, diagonal ORD, diagonal 46, diagonal 2019, de fecha 11 de diciembre de 2019. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como también el de labores del Instituto para el año 2020 y enero 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, fracción 21 del reglamento interno de este órgano garante. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del calendario a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el calendario oficial en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado de México y municipios, así como de labores del Instituto para el año 2020 y enero 2021, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, fracción 21ª del reglamento interior de este órgano garante. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Como punto 5 de este orden del día, tenemos listada la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto para el año 2020, de conformidad con el artículo 9, fracción 21 del reglamento interior de este órgano garante. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del calendario a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias del Pleno de este instituto para el año 2020, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción 21ª del reglamento interior de este instituto. Gracias, secretario. El siguiente punto corresponde al relativo a la aprobación del Pleno del Programa Anual de Trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal 2020. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 9, fracción 11 del reglamento interior de este órgano garante. Le pido, por favor, tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del Programa Anual de Trabajo a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Trabajo de este instituto para el ejercicio fiscal de 2020, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, fracción 11ª del reglamento interior de este órgano garante. Gracias. El siguiente punto corresponde a la aprobación del Pleno para habilitar los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 del mes de diciembre del año en curso, así como los días 1, 2, 3, 6 y 7 de enero del año 2020, de conformidad con el oficio InfoM diagonal DAF diagonal 884 diagonal 2019 con fines administrativos. Le pido, por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la habilitación de los días a que ha hecho referencia la comisionada Presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la habilitación de los días 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31 del mes de diciembre del año en curso y los días 1, 2, 3, 6 y 7 de enero del año 2020, de conformidad con el oficio número InfoM DAF diagonal 884 diagonal 2019. Es cuanto, comisionada Presidenta.
Gracias. El siguiente punto corresponde a la presentación y, en su caso, aprobación de los lineamientos para establecer el procedimiento de identificación y revisión de la información adicional que publicarán los sujetos obligados de manera obligatoria por considerarse de interés público. Si no hay comentario, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los lineamientos a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos los lineamientos para establecer el procedimiento de identificación y revisión de la información adicional que publicarán los sujetos obligados de manera obligatoria por considerarse de interés público. Es cuanto. Presentación y, en su caso, aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del Partido Nueva Alianza Estado de México. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo mediante el cual se aprueba la tabla de aplicabilidad a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se aprueba la tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes y específicas del partido político Nueva Alianza Estado de México. Es cuanto. Gracias. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a la ratificación del convenio específico de colaboración celebrado entre este instituto y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de conformidad con el artículo 9, fracción 12 del reglamento interior de este órgano grande. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación a la ratificación del convenio específico a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del convenio específico de colaboración celebrado entre este instituto y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª del reglamento interior de este órgano garante. Gracias. Continuamos con el punto número 11, correspondiente a la ratificación del convenio de concertación celebrado entre este instituto y la institución de asistencia privada Vemos con el Corazón, con fecha 18 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 9, fracción 12 del reglamento interior de este órgano garante. Comisionados, en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de la ratificación del convenio de concertación a que ha hecho referencia la comisionada presidenta. Comisionada Eva Baid. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la ratificación del convenio de concertación celebrado entre este instituto y la institución de asistencia privada Vemos con el Corazón, de fecha 18 de diciembre de 2019, de conformidad con el artículo 9, fracción 12ª del reglamento interior de este órgano garante. Es cuanto. Gracias. Gracias. Bien, hemos llegado al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Le pido, por favor, secretario, que enliste todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión que, derivados de los trabajos previos, sabremos que no sufrirán modificación alguna para que al final de ello pueda tomar la votación en bloque. Antes de que comencemos con este apartado de recursos, yo quiero hacer una breve intervención que sí es importante como Infoem comentar que el día de hoy
Antes de comenzar esta sesión, estamos en el recurso 11,244, es una cifra histórica para este instituto. Se debe a muchos factores, pero entre ellos creo que celebramos el que hoy cada día se esté ejerciendo este derecho con más ímpetu y bueno, se debe a eso este gran número. El año pasado cerramos con 4,500 recursos de revisión aproximadamente. Este año, por lo que vemos, estaremos cerrando cerca de los 11,500. Es un gran número como instituto, falta mucho por hacer con los recursos humanos, materiales y económicos que tenemos. Creo que todavía hay bastantes retos en el camino, pero estamos agradecidos y siempre en admiración al equipo de las ponencias de cada uno de los integrantes de este pleno, porque están haciendo hasta lo imposible por sacar los recursos de revisión. Gracias a todos ustedes y pues bueno, sobre todo enaltecer el compromiso que están teniendo con esta institución. Gracias y pues bueno, es un gran reto a todos. Secretario, por favor. Con gusto, comisionada presidenta. Comisionado, se somete a su consideración los siguientes proyectos de resolución de los recursos de revisión pertenecientes a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Asimismo, y toda vez que fue previamente remitido el orden del día detallando el sujeto obligado y el sentido de la resolución, me permito dar lectura únicamente al número del recurso de revisión de los proyectos listados en este bloque. Primeramente tenemos listado el recurso de revisión 6,994, el 7,199, 7,304, 7,359, los acumulados 7,609 y 7,610, acumulados 7,684 y 7,722, 7,684, 7,722 y 7,883. El recurso de revisión 7,709, el 7,724, los acumulados 7,819 y 7,820, los acumulados 7,846, 7,847, 7,954, 7,955, del 7,961 al 7,968, 8,153, 8,154 y 8,262. El recurso de revisión 7,895, el 7,908, 7,910, 7,915, 7,923, 7,925, los acumulados 7,936, 8,258 y 8,729, 7,948, 7,950, 7,951, 7,970, 7,975, 7,985, 7,993, 8,000, 8,003, 8,006, 8,015, 8,018, 8,027, 8,028, 8,038, 8,041, los acumulados 8,048 y 8,049, 8,051, 8,052, 8,055, 8,060, 8,068, 8,070, 8,080, 8,087, 8,088, 8,090, 8,095, 8,097, 8,098, los acumulados 8,123, 8,124, 8,125, 8,127 y 8,128, 8,133, 8,142, 8,143, 8,145, 8,150, 8,155, 8,162, 8,172, los acumulados 8,179, 8,310 y 8,311. El recurso de revisión 8,187, 8,192, acumulados 8,205 y del 8,339 al 8,345, 8,207, 8,210, 8,211, 8,252, 8,257, 8,270, 8,294, 8,297, 8,309, 8,351, 8,422, 8,482, 8,534, 8,008 y 8,872. Comisionado, estos son todos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque y en esa virtud les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto 7,199, voto particular en el 7,709,
Voto particular en los acumulados 7,846, 7,847, 7,954, 7,955, del 7,961 al 7,968, 8,153, 8,154 y 8,262. Voto particular en el proyecto 7,950, considero que hay información que es susceptible de entregarse. Voto particular en el proyecto 8,000. Voto particular en el proyecto 8,055. Voto particular en el proyecto 8,068. Voto particular en el proyecto 8,155. Voto particular en los acumulados 8,205 y del 8,339 al 8,345. Voto particular en el proyecto 8,270. Y es todo. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Por lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 7709, no podré acompañarlo, por lo que voy en contra con voto disidente. Voto particular en lo que corresponde al proyecto de resolución del recurso de revisión 6994 por el argumento de los actos consentidos y su efecto. En el 7359 por el tipo de pronunciamiento simple que se plantea. En el caso del 7609 y el 7610, voto particular por actos consentidos. En el mismo sentido en el 7684 y sus acumulados. De la misma manera en el 7895. En el caso del 7925, voto particular porque solamente se ordena la información relacionada a los procedimientos que hayan causado estado y por el pronunciamiento simple. En el caso del 8015, voto particular, considero que debió de haberse hecho el reencauzamiento. En el caso del 8087, voto particular por el foto en el currículum, desde mi criterio debe de ser público. Voto particular en el 8145, considero que se deben incorporar los artículos 159 y 160 de la ley. En el 8162, voto particular, considero que es procedente la entrega de la información. En el 8211, voto particular, porque solamente se ordenan los laudos que causaron estado, soy del criterio de que debieran de ser todos. En el 8422, voto particular. Comparto el sobreseimiento, pero considero que es otra la causal que lo justifica. En el 8482, voto particular por el tipo de pronunciamiento simple que se emplea. Lo mismo en el 8534 y el resto en los términos originalmente registrados. No, está aclarado. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Gracias. A favor de los proyectos de este bloque, emitiendo voto particular para el 7925 por el tema de la Carta de Antecedentes no penales y reutilización. También voto particular en el 7950, en el 8015 y finalmente también voto particular en el 8088. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Tendría voto disidente en el recurso 8088 y a favor de los demás proyectos, haciendo voto particular en el 7925, 7950, 8027, 8060, 8068, 8087, 8142, 8145, 8148, 8162 y 8297. Gracias, comisionado.
Comisionada Presidenta. Necesito un segundo, secretario, por favor. Cierre con broche de oro el año. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el escrito número 8. Voto particular en el 8270. Y nada más. Sí, perdón, también en el 7925. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 7709, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y voto particular la comisionada Eva Baid. Asimismo, en el proyecto de resolución del recurso de revisión 8088, se aprueba por mayoría de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto en contra con voto disidente el comisionado Parra Noriega y voto particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los demás proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, y por lo que hace a los votos particulares emitidos, los mismos ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Mencioné un voto en el recurso escrito que no fue listado en ese bloque, es el que continúa en este orden del día. Por lo tanto, dando lectura a este punto, que es el número 8, escrito, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Cuautitlán Izcalli, y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada Presidenta. Se precisan algunas cuestiones respecto a los resolutivos. Precisamente se hacen en el oficio 777, que previamente ya fue turnada a la Secretaría. Sería cuanto. Gracias. Gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8 escrito, y ello conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 777. Comisionada Eva Baid. A favor modificado en términos del oficio mencionado y emitiendo voto particular concurrente. Comisionado Luna Hernández. A favor con las modificaciones señaladas en el oficio 777. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor modificado. Comisionada Presidenta. A favor modificado, con voto particular.
Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 8 escrito, con las modificaciones previamente referidas por el comisionado ponente mediante su oficio número 777 y anunciando voto particular concurrente la comisionada Eva Baid. Con usted, Comisionada Presidenta. ¿Es cuánto? Sí. Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del recurso de revisión 7549 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Miren, la solicitud versa en torno a lo siguiente. Dice, de la Policía de Investigación solicito clave del puesto, cargo o nombramiento otorgado, nombre, primer apellido, segundo apellido, unidad administrativa de adscripción, fecha de alta en el cargo, correo oficial, relación e identificación del equipo que utilizan para el desempeño de sus funciones, vehículos, entre comillas, relación de aprobación de exámenes psicométricos, físicos y académicos, informe del cumplimiento de las órdenes de investigación, presentación o de otra índole, giradas por el Ministerio Público, así como las que emanen de la autoridad judicial de los años 2017, 18 y 19, asimismo los agentes que han sido sancionados en los últimos 3 años, lo anterior, todos los agentes del Estado de México. El sujeto obligado, que es precisamente la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, hace mención o fundamenta una clasificación por reserva de todo de lo solicitado, precisamente de acuerdo a lo que establece el artículo 53, en sus fracciones segunda, quinta y sexta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios. Centra el estudio precisamente de ver hasta dónde estas fracciones pueden aplicar para la clasificación que el sujeto obligado se está haciendo, y obviamente dentro de lo que se identifica como que no alcanza la clasificación solamente son 2 aspectos que consideramos que por la naturaleza de la función que tiene la institución y sobre todo por la figura de esta policía ministerial y las labores que hacen, puede aplicar sí un riesgo a su integridad física y se ordena clasificar solamente, precisamente, y de ahí la modificación, el caso de los policías, del nombre de los policías, para no permitir su identificación, y también el acuerdo que tiene que ver con el acuerdo de clasificación que tiene que ver precisamente con el tema de los exámenes que se solicitan. Es los puntos que expongo precisamente de este recurso y los cuales precisamente someto a su valoración. Muchas gracias. Gracias. Una vez que ha sido expuesto este proyecto por el ponente, se abre la primera ronda de discusión. Se abre la primera ronda de discusión en la cual se contará con 8 minutos como máximo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? El comisionado José Guadalupe. El comisionado Javier Martínez. El comisionado Luis Gustavo Parra. Entonces, al final, el comisionado Javier para la réplica. De acuerdo. Gracias. Tiene uso de la voz, comisionado José Guadalupe. Gracias, comisionada presidenta. La humanidad en este transcurso del tiempo lo que ha pretendido es controlar al poder público, por lo menos la sociedad democrática. Así fue como la Charta Magna o la Carta Varona estableció un conjunto de derechos que le quitó al rey para establecer determinados derechos de los súbditos y limitar el poder. El Estado moderno, al consolidar a la ley como límite del poder público, pretendió precisamente someter a determinados controles a los funcionarios públicos. El imperio de la ley fue insuficiente y por eso hoy se dice que estamos en un Estado constitucional de derecho. En un Estado constitucional de derecho, el poder se encuentra limitado por lo que dice la ley y por los derechos humanos. Los servidores públicos, todos estamos sujetos a control de nuestros actos. La primera condición que alguien debe de tener para ser servidor público, pues es elemental, es ser persona.
y lo primero pues es eso que le caracteriza como persona y que le individualiza, que es su identidad y de su nombre. Yo bajo ninguna circunstancia podré aceptar una clasificación del nombre de todo un conjunto de servidores públicos por determinada función. El derecho de acceso a la información es el derecho de las personas a conocer qué es lo que estamos haciendo las autoridades y pues por principio de cuenta a saber quiénes son autoridades. El derecho humano evidentemente no es absoluto y puede ser limitado siempre y cuando las limitaciones sean razonables y proporcionales al fin que se pretende preservar. En este caso se dice que se pretende preservar la función de seguridad y otras razones. Yo quiero decir que se pudieron adoptar medidas menos lesivas que ordenar la clasificación de la totalidad de los policías de investigación de la Fiscalía. La medida que creo menos lesiva y que podría haber garantizado el bien jurídico relevante a preservar y el derecho humano era ordenar una lista completa de todos los policías de investigación adscritos a la Fiscalía, ordenado por nombre alfabético sin determinar el cargo, la adscripción, la categoría, el rango y el área de adscripción, pero no dinamitar el núcleo duro del derecho de acceso, que es lo que hace la ponencia con la clasificación del nombre. No estoy de acuerdo también porque la ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determina que para ingresar a la Fiscalía como policía de investigación se requiere, dice el artículo 13 en su fracción tercera y cuarta, contar con conocimientos en materia de derecho penal, procesal penal, administración pública, etcétera, así como acreditar las competencias laborales que el perfil del puesto requiera. ¿Cómo va la ciudadanía a saber que las personas que ocupan estos cargos cumplen con este requisito si ni siquiera el nombre estamos dispuestos a aceptar que se entregue? En mi opinión, conocer el nombre de los integrantes de la Policía de Investigación genera confianza en la ciudadanía al saber que efectivamente se encuentran adscritos a la Fiscalía y no son otras personas que se hacen pasar por dichos cargos y que además cuentan con los conocimientos necesarios para llevar la investigación. De igual forma, esa misma ley establece en el capítulo 7 que la policía se encarga, entre otras cosas, de recibir las denuncias sobre hechos que pueden ser constitutivos de delitos e informar al Ministerio Público por cualquier medio y de forma inmediata de estas y de las diligencias urgentes. Así también recibir denuncias anónimas e inmediatamente hacerlas del conocimiento del Ministerio Público para que éste autorice cerciorarse, realizar con apego a estándares nacionales e internacionales del uso de la fuerza, detenciones en flagrancia. Y esto, por ejemplo, es una función que comparten con otro tipo de policías. Entonces, si esta corporación tiene esta atribución y vamos a clasificar el nombre también, ahora el criterio que va a prevalecer en el Pleno será extender esa circunstancia al resto de los elementos, lo pregunto. De igual forma, actuar bajo la conducción y mando del Ministerio Público en el aseguramiento de resguardo de bienes, practicar inspecciones, revisiones y otros actos de investigación, entre otras. De todas estas actividades, a mí me queda claro que son actos de autoridad susceptibles de ser controlados por los medios administrativos, controlados por los medios jurisdiccionales, pero también por el mecanismo de control social que es el derecho de acceso a la información. Y hoy eso se pretende impedir al ordenar la clasificación de la totalidad de los elementos de esta corporación. La Policía de Investigación además realiza el trabajo en la localización, persecución y presentación de los imputados, que insisto, requiere de que se aprecie que quienes se encarguen de estas funciones que implican actos de molestia a los particulares, independientemente de que sean presuntos responsables de la comisión de un delito, pues debe de asegurarse que ese personal esté capacitado y experimentado para determinar que son idóneos para desempeñar la función. Pero si hoy impedimos el acceso incluso a esos nombres, esto no se podrá verificar. Además, actualmente en México, tenemos que decirlo desgraciadamente, se ha visto cada vez con mayor frecuencia un abuso por parte de autoridad, por parte de las policías
en operativos ilegales, detenciones a violaciones a derechos humanos, extorsiones. Y bueno, pues hay criterios de la Corte Interamericana que refieren con mucha precisión que precisamente para revertir este tipo de circunstancias lo que hay que hacer son investigaciones adecuadas para conducir al establecimiento de responsabilidades y sanciones. Pero el inicio de cualquier investigación requiere de elementos que puedan aportar elementos para ello. Y si hoy decimos que ni siquiera bajo el acceso a la información el nombre de los elementos puede otorgarse, creo que esto se pone en riesgo. En esta parte concluiría mi intervención. En mi segunda ronda explicaré cómo el resolutivo que se plantea va a generar un precedente muy grave que va en contradicción a otros criterios que hemos sostenido, además de que se hace referencia a datos que en otras vías se exponen porque son obligaciones de transparencia, y señalar algunos aspectos sobre la naturaleza de las funciones de los elementos para analizar si entonces la clasificación solamente debería de alcanzar a estos o a todos los elementos de la Fiscalía. Gracias, comisionado. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Hasta por 8 minutos. Muchas gracias. Bueno, básicamente mi punto es comentar que ha sido criterio de esta ponencia que los nombres de elementos operativos deban ser reservados y que no procede, no alcanza la disociación para evitar que pues, se pueda vincular a un servidor público con las funciones de seguridad cuando, sobre todo cuando no se le indica al sujeto obligado cómo, digamos, realizar exactamente esa disociación. Yo en ese sentido comparto el criterio de que esta policía de investigación pues tiene esa característica de ser elementos operativos. Incluso el órgano nacional de transparencia y acceso se ha pronunciado en reiteradas ocasiones también en ese sentido, de que pudieran clasificarse como reservados los nombres de servidores públicos dedicados a actividades operativas en materia de seguridad. En diversos precedentes así lo ha establecido. La Corte también en algunos precedentes establece precisamente que el derecho a la información puede ser limitado por intereses nacionales de la sociedad y derechos de tercero. En una de las tesis que hay, se establece que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o la privacidad de los gobernados, es decir, puede alcanzar, dado la función y dado el carácter que realizan los policías, incluso cuando se resolvieron las acciones de inconstitucionalidad sobre el tema de los formatos para las declaraciones patrimoniales, la Corte establece que debe haber una conciliación entre la publicidad, entre todo lo que implica transparentar el ejercicio de la función y también la vida de las personas, la seguridad de las personas. Entonces, en este caso me parece que sí habría elementos para justificar que dado pues el riesgo, dado las actividades que realizan estos policías, sí puede ponerse en riesgo si se da de esa manera su vida, integridad o seguridad, y de esa manera, bueno, pues parece que pudiera alcanzar la reserva precisamente para, en este caso, pues no concederse la entrega de la información. Entonces, bueno, eso es el criterio que se ha planteado en mi ponencia y serían las consideraciones respecto a esta, porque además la función que realiza no es igual a la de seguridad pública, no es un trabajo preventivo, es un trabajo ya muy específico, operativo, de investigación en campo, de investigación muy especializado, y lo cual, bueno, pues sí puede implicar una circunstancia de riesgo. Muchas gracias.
Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz, hasta por 8 minutos. Muchas gracias, comisionada presidenta. Primero, creo que la razón de todo Estado es precisamente la seguridad, tanto externa como interna, de su sociedad. Somos un país de instituciones que ha marcado pauta y precisamente ha costado mucho construir estas instituciones. Primero, no comparto, ¿sí?, calificativos como el hecho de que la ponencia dinamita el derecho al acceso a la información pública. Que no se comparta un criterio, porque de entrada, como digo, reserva todo y yo ordeno información que creo que es necesaria y que no alcanza a clasificar o no alcanza para el supuesto de la fracción tercera, precisamente de este artículo 81, de la clasificación que en materia de transparencia y acceso a la información pública se pueda estar diciendo. Entonces, como en muchas ocasiones no compartir algún aspecto desde el punto de vista de la ponencia, de otras ponencias, he respetado precisamente alejarme de eso, hacer un voto particular y no hacer un calificativo de este tipo. Claro que entiendo y yo he transitado muchas de las veces a poder valorar hasta dónde este derecho al acceso a la información pública, que no es absoluto, como bien lo establece el artículo 6º de la Constitución Federal o el 5º de nuestra Constitución Estatal, plantea una serie de elementos cuando se tenga que hacer esta restricción al derecho, siempre y cuando precisamente se haga valer, se fundamente y se motive este daño que pueda encausar o una clasificación por reserva o el otro aspecto por confidencialidad. Creo que la particularidad que guarda una figura como la Policía Ministerial, como bien establece la Ley de Seguridad del Estado de México, particularmente el artículo 81, establece lo siguiente: toda información para la seguridad pública generada o en poder de instituciones de seguridad pública o de cualquier instancia del sistema estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considera reservada en los casos siguientes, y plantea uno en particular que fue el que está dentro del estudio y que dice, el tercero, la relativa a servidores públicos, miembros de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación puede poner en riesgo su vida o integridad física con motivos de sus funciones. Y hay una diferencia, como bien comentaba el comisionado Gustavo Parra, en materia de acciones policíacas preventivas y una de esta naturaleza como es la Policía Ministerial, que su función ya radica en una investigación y muchas veces en detenciones. Entonces, he transitado y he buscado precisamente ver si la disociación nos puede alcanzar de manera inmediata a no hacer identificable, ¿sí?, algún servidor público. Obviamente yo he logrado transitar en eso en funciones que tienen que ver con seguridad pública de tipo estatal o municipal y ver de qué manera, de manera inmediata no se puede identificar al servidor público que en funciones de seguridad pública diferentes y por la naturaleza que veo de la Policía Ministerial podría alcanzar eso. Que me ha costado, y lo he dicho en algunas ocasiones en debates que hemos tenido. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, solamente hace referencia en el glosario precisamente al concepto de disociación. Y si uno revisa la denominación de disociación, establece plenamente que se busca hacer identificable precisamente a la persona o el dato personal. Cosa rara que tenemos en nuestra Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios, porque ahí tenemos dos conceptos, el de anonimización y el de disociación. Y si uno revisa, ¿sí?, pues son lo mismo. Pero en el alcance de la interpretación que hemos querido darle precisamente a nuestra ley estatal y obviamente en afán de poder transitar a dar una mayor aplicación o garantía del derecho al acceso a la información pública, creo que se podría dar una interpretación de decir, pues más que lograr no hacerlo identificable o este dato personal con el servidor público, es buscar no hacerlo identificable de manera inmediata. De ahí que habíamos transitado que por un lado se entregue los nombres y por el otro lado los cargos o los sueldos. En este caso, creo, y esa es mi valoración y esos son los fundamentos que estoy manejando dentro de la exposición, ¿sí?,
este concepto de disociación o esa forma de entregarlo no me garantiza a mí que pueda entrar o que pueda no identificar a una figura, ¿sí?, que yo comparto y no soy ajeno a todas estas acciones de corrupción y de impunidad que muchos, ¿sí?, que no son las instituciones, son esas personas deshonestas que utilizan este tipo de cargo precisamente para abusar de esa función que en la función de investigación se busca que no se haga identificable de manera inmediata. Entonces, la labor que tienen creo que podría, y desde mi punto de vista, y esas son las razones que expuse en el estudio, pondría en riesgo, ¿sí?, la identificación plena de este tipo de policía ministerial y obviamente llevaría, ¿sí?, a que en su actuar diario podría poner en riesgo su integridad física. Y con gusto esperaría precisamente los otros casos para poder decir que creo que son casos que nos llevarán a un análisis caso por caso, y también lo que he planteado en algún momento dado, analizarlo, porque como digo, y ha sido frecuente, y ahí están precisamente mis votos, y ahí están mis resoluciones, yo he podido transitar en algunos casos donde la disociación interpretada en un sentido que no me permita identificar de manera inmediata, he podido transitar a ese aspecto. En este caso, a mí la disociación no creo que me garantice la protección de la integridad de este tipo de policía. Muchas gracias. Gracias. Bueno, hemos agotado la primera ronda. En este momento abrimos la intervención para la segunda ronda, en el cual hará uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Y el comisionado Javier Martínez. No, está bien. No, es que yo… Para saber si ya era esta. El comisionado Luis Gustavo Parra, ¿no? El comisionado Javier Martínez. Gracias. Tiene uso de la voz comisionado José Guadalupe, hasta por 4 minutos. Bien, el debate de aquí es el debate general de la cultura actual sobre el tema de la seguridad. ¿La seguridad con derechos o la seguridad sin derechos? Si la razón del Estado es dar la seguridad, los servidores públicos, las altas autoridades, tenemos dos disyuntivas: hacerlo respetando a los derechos humanos o hacerlo sin respetar los derechos humanos. A mí me parece que la resolución, te lo digo con respeto, Javier, viola derechos humanos. Me referiré a las funciones de la Procuraduría, de la Fiscalía. No son distintas, como se dice, el riesgo del policía de investigación al policía de crucero que se da cuenta que hay un asalto bancario y que tiene que responder con el uso de la fuerza, y que muchas veces esos elementos también pierden la vida. No hay una diferencia en el riesgo de la función que realizan. Pero traigo algunas notas. El 26 de agosto de 2018 fue encontrado un agente del Ministerio Público adscrito a Tejupilco muerto y con un narcomensaje. Asesinan a agente del Ministerio Público frente a su casa en la Ciudad de México. Emboscan a fiscal del Estado de México y asesinan a su escolta. Balean a fiscal de Tecámac y asesinan a 2 elementos de la Fiscalía. Asesinan a agente del Ministerio Público en Cuauhtémoc. El tipo de funciones que realizan muchos otros servidores públicos más en la Fiscalía, además de estos policías de investigación, los ponen en una situación de riesgo por la función que realizan. Entonces yo no encontraría una razón por qué decir a los elementos de la policía que realizan una investigación que es dirigida por un Ministerio Público y que el Ministerio Público tiene más responsabilidades en la dirección de esa investigación, vamos a proteger su nombre, y al Ministerio Público no. Al Ministerio Público hay que exponerlo. Yo creo que no estamos en el caso de Italia, en la que se ordenó en el maxiproceso realizado contra la mafia la determinación de jueces anónimos, ni estamos todavía en la circunstancia de Colombia y de Perú, que en los procesos judiciales en contra de narcotraficantes llevaron también a adoptar la figura de los jueces sin rostro.
Todavía no llegamos, o yo por lo menos no he encontrado que el legislador lo determine así en la norma. ¿Por qué entonces ahora vamos a poner policía sin nombre? Eso me parece que no se corresponde al derecho de acceso a la información, y mucho más cuando están ordenando clasificar todos los nombres, incluyendo los mandos. Y discúlpenme, pero en IPOMEX están los mandos. Y no solamente está el nombre, se los decía hace rato, es peor, porque yo decía el puro nombre por orden alfabético. Aquí está el nombre, el cargo, el área de adscripción, o sea, los permite identificar precisamente en dónde están operando, y el IPOMEX entonces los pondría muchísimo más en riesgo que el asunto que se está resolviendo. Tan es así que hay un reporte de por lo menos 16 jefes de unidades de investigación publicado. Esos 16 jefes, esos nombres de los 16 jefes de unidades de investigación, ¿también los vamos a clasificar? Porque si ahorita estamos determinando que el nombre genérico, sin adscripción, sin cargo, sin referencia, tiene que clasificarse, creo que esto sería más grave, porque aquí sí efectivamente incluso estamos diciendo dónde están trabajando y cuáles son las funciones que tienen. Y evidentemente que alguien que quiera afectar la vida de ellos, pues tendría aquí mayores referencias. Como seguramente ya se acabó el tiempo, concluyo ahí. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez Cruz. Cuando yo hablaba de la seguridad pública como razón del nacimiento del Estado, ¿sí? Y te contesto, Guadalupe, era precisamente, sí, respetando los derechos humanos. Ese es precisamente, y creo que es lo que se busca. Ahí yo no identifico, y lo decía hace rato, que se estén violentando los derechos, más bien veo hasta dónde, ¿sí? Este derecho, como es un derecho fundamental de tener acceso a la información pública, puede tener esta limitante de poner en riesgo la integridad de este tipo de figuras. Creo que precisamente así como se han presentado aquí notas de ministerios públicos, también hay de ministeriales, y muchos de ellos, ¿sí? Y el riesgo, yo nunca dije que no estén en riesgo, tanto así que el Ministerio Público, su función es dentro de la misma institución principalmente, pero el policía ministerial es en el campo, y es afuera, y obviamente, claro que también hay riesgo del policía municipal. Yo precisamente decía, tiene una función que precisamente es buscar prevenir, pero el otro es precisamente de investigación y detención, y muchas de las veces, sí, creo que esa valoración del riesgo es mayor para ellos. Entonces, claro que en su momento decíamos, estamos viendo con una nueva legislatura donde estamos viendo estas valoraciones particulares. Yo lo que identificaba precisamente en IPOMEX, que la información que está precisamente son de mandos superiores y mandos medios, con una ventaja que tiene este tipo de figuras o este tipo de mandos superiores o medios. Están primordialmente dentro de las instituciones y están protegidos, creo que en mayor medida, a diferencia de un policía ministerial o de un grupo o una pareja de policías ministeriales que están principalmente en el campo atendiendo órdenes de aprehensión, atendiendo investigaciones, o como bien dice, ante una situación de un acto delictivo en el momento tendrá que actuar en coordinación junto con otras autoridades. Esos son los elementos que sigo manifestando, y creo que seguiré conservando precisamente el criterio de proteger esta información, porque se hace muy explícito el nombre, y estoy ordenando, sí, otra información que no alcanzo precisamente a identificar que ponga en riesgo, sí, aspectos o que encuadren en las restricciones para limitar un derecho tan fundamental como es el acceso a la información pública. Gracias. En este momento abrimos la última ronda, en la cual se cuenta hasta con 2 minutos. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe. Yo también haré uso de la voz. La comisionada Eva Abaid. Gustavo, sí, el comisionado Luis Gustavo y el comisionado Javier Martínez. Tiene uso de la voz. ¿Cómo se ponen en riesgo los policías ministeriales? Acabamos de tener un caso trágico para el Estado de México, el feminicida serial de Toluca, que se les escapó, aunque la familia estuvo haciendo guardia afuera de la casa donde estaba esta persona, y después lo detuvieron.
Fue la policía de investigación la que creó un perfil en internet falso con la imagen de alguna mujer y se puso en contacto con el feminicida para engancharlo, rastrearlo e identificarlo. No, fue una activista mujer, fue una mujer activista la que usando su perfil se puso a ver en el Facebook el nombre, lo encontró, se puso en contacto con él y empezó a establecer una relación para irlo identificando. ¿Cuál fue la intervención de un policía ministerial? Ir asesorando a esta mujer acerca de lo que tenía que preguntarle. Así se ponen en riesgo. Así es como se ponen en riesgo los ministeriales de este estado. Desgraciadamente a mí en 2006 me tocó, como dirigente social y ciudadano en Nezahualcóyotl, decirle al subprocurador regional que sus policías ministeriales realizaban múltiples actos de corrupción. No me creyó y tuvimos que detenerle dentro del Palacio de Justicia y Regional de la Subprocuraduría en Neza a un comandante de la ministerial acompañando de 2 madrinas, de 2 personas que no eran servidores públicos, que estaban en oficinas gubernamentales y que pretendían extorsionar a vecinos. Me tocó eso. Y precisamente por eso, por honor a mi historia y a mis convicciones, yo estoy convencido de que si el legislador no ha aceptado tener jueces sin rostro que determinen la sanción en contra de narcotraficantes, este pleno no le alcanza para convertir a policías ministeriales sin nombre que están muchísimas veces involucrados en actos de extorsión y en delitos que afectan los derechos de las personas. Me quedaré de nueva cuenta en esa situación. Creo, lo digo con respeto, que la resolución no atiende, no respeta el derecho de acceso a la información y establece un precedente muy negativo que yo no lo podré acompañar, votaré en contra, he expresado en este breve tiempo mis razones y lo haré así en el voto disidente. Gracias. Gracias. En el orden en el que fuimos listados tengo uso de la voz. Como lo he expresado en otros momentos, creo que con esto se cumple la finalidad para la que es creada un órgano garante con un pleno en donde podemos tener posturas distintas, en donde tenemos formas de pensar contrarias quizá, y que eso es el fondo de este asunto. En este caso yo me llevo ambas reflexiones, tanto las del comisionado José Guadalupe como las del comisionado Javier Martínez, en donde con los argumentos que el día de hoy expusieron, yo ofrezco, y lo platiqué así con mi ponencia, hacer una reflexión respecto de este tema. Creo que también los años que tenemos ya en el Infoem, porque es una realidad que también los años te van proporcionando madurez, te van proporcionando el que tengas oportunidad de hacer una segunda reflexión respecto de los actos que estamos emitiendo como autoridad, y creo que también es válido poder reflexionar si debiéramos de seguir haciéndolo como lo venimos haciendo o si es momento de cambiar estos criterios. Por ello es que yo me comprometo a hacer un análisis exhaustivo de qué va a pasar con la información pública, porque así es como se expone por parte del comisionado José Guadalupe respecto de los nombres de los servidores públicos, pero también me llevaré la valoración que hace el comisionado Javier Martínez respecto de la protección que debieran de tener estos nombres en el caso específico, y pues la verdad es que es un gran reto que tenemos como comisionados de estos dos derechos, tutelar también por los dos y hacer esa ponderación, y creo que aquí es a donde cabe hacer una buena ponderación para ver cuál es el derecho que tiene que prevalecer. Valoro mucho las reflexiones de los dos, creo que me quedo con algunos puntos que tendré que revisar, que ponderar, y en este proyecto yo lo acompañaré como está presentado, pero sí quiero exponer que no estoy segura de que ese sea el criterio que yo pueda seguir adoptando para el próximo año. Lo tendré que analizar y lo tendré que reflexionar. Gracias.
Tiene uso de la voz la comisionada Eva Abay. Gracias, comisionada presidenta. Sin duda es un tema de punto de reflexión, porque como lo he expresado en varias veces de voz y en mis resoluciones o en mis votos, yo estoy a favor de que el nombre del servidor público sea público. Ese siempre ha sido y he mantenido ese criterio. Cuando hemos podido, hemos sacado las resoluciones de mi ponencia o dialogando con los integrantes del Pleno, de alguna manera buscando la forma, ya fuera disociar, algo que no nos lleve a clasificar el nombre del servidor público. En esta ocasión, el proyecto está presentado así, expone el ponente con sus fundamentos, en no encontrar alguna manera de ordenar, entregar la información sin afectar la vida y por lo tanto, bueno, la vida y la seguridad, por lo tanto decide clasificar el nombre del servidor público. Escucho también con atención los comentarios que hace el comisionado Luna. Entonces se pone en un punto de equilibrio, como también lo comenta la presidenta, de qué decisión tomar. Si se entrega la información de estos policías ministeriales, que sin duda hay policías ministeriales que no hacen sus funciones, que son corruptos, pero también está el otro lado de la balanza, que hay policías ministeriales que todos los días van y arriesgan su vida. Entonces, es un punto delicado, es un punto muy importante. Insisto, mi criterio es, y lo he sostenido en la mayoría de los casos, entregar el nombre de los servidores públicos porque considero que debe ser público. Pero en este caso específico, cómo está planteada la solicitud, cómo está planteado el proyecto, lo veo complicado, por lo tanto voy en este proyecto a favor con una opinión particular para ahí expresar lo que aquí he vertido. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Luis Gustavo Parra. Gracias. Bueno, yo creo que los argumentos están expuestos y tendrá además que justificar la reserva del Comité de Transparencia respectivo de la Fiscalía, precisamente para establecer ese posible daño que se establece, que conforme al 140 que ya se mencionaba, en su fracción cuarta, pues permite sí valorar por parte de este Pleno que pudiera el caso concreto actualizar esta fracción cuarta que establece que el acceso a la información será restringido excepcionalmente cuando por razón de interés público esta sea clasificada como reservada conforme a los criterios siguientes. Y este cuarto dice, ponga en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona física. Ahí en este caso, creo que de esa forma, pues justamente se busca conciliar lo referente a estos dos derechos de acceso y de protección de datos, y particularmente derechos como, en este caso, la vida, la salud y la seguridad, lo cual, para el caso concreto de los elementos operativos, habría que expresar muy bien esos elementos puntuales y sobre todo, a mí me parece que no tiene caso hacer generalizaciones. Entiendo el punto que menciona el comisionado Luna, históricamente pues ha habido casos también de abuso, de actuación discrecional, pero al mismo tiempo también sabemos de que hay actuaciones profesionales y hay actuaciones también relevantes y de casos concretos exitosos. Por eso, de alguna manera, la Fiscalía del Estado de México ahora tiene un reconocimiento nacional en varios sentidos, no exento de problemas. Pero bueno, son 3 años ya de autonomía de la Fiscalía y creo que se ha avanzado en ese sentido, en una autonomía puntual, que ojalá que se siga mejorando. Ya no podemos discutir por el tiempo también el caso concreto, pero bueno, también hay un deber de confidencialidad de los elementos de investigación, lo cual no sabemos realmente si solo fue la actuación de lo que tú mencionaste. Hay muchas cosas atrás de por qué se pudo lograr.
por ejemplo, en ese caso, una actuación, una investigación, una aprehensión. Y yo no calificaría ni descalificaría, al contrario, yo reconocería, y hay que ir a resultados, y creo que las sentencias que también se han logrado al final, con base en el trabajo profesional de policías y de ministerios públicos, pues ahí está también. Ya me parece que es también muy respetable, y si podemos contribuir en ese caso a proteger esa integridad de esos elementos, y no quiere decir que no rindan cuentas, también tienen que rendir cuentas de su actuación. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Muchas gracias. También en mi primera intervención hacía mención que yo hablo de instituciones, y claro que la institución de la Fiscalía es de suma relevancia. Yo no desconozco, y así como se pueden compartir vivencias, también en carne propia he vivido situaciones de impunidad y de abuso de autoridad, pero creo que por el actuar de esas personas no se debería de poner en riesgo a una institución que tiene una función sustancial en el aspecto precisamente de la persecución de los delitos. Este caso que se menciona, presente del feminicida en Toluca, sí es cierto. El mal actuar en la primera instancia permitió que la persona, tanto esta persona pudiera asesinar a su pareja, y que tuvieran que estar cuidando presente a los familiares. Pero también es cierto que esta activista contó con el apoyo precisamente de la Fiscalía, tanto así que fueron ministeriales los que los detuvieron en el casco de Santo Tomás, ¿sí?, a través de un seguimiento, porque el contacto con él permitió que se identificara de dónde estaban viniendo estos mensajes, y tanto así que se le detuvo precisamente en la Ciudad de México, en el casco de Santo Tomás, donde pues esta persona, pues no dudo que estuviera haciendo otro. O sea, a lo que voy, y creo que esa es la razón que conlleva, yo no desconozco el actuar de mucha gente, y creo que son retos que tendremos y que tendrá obviamente este sujeto obligado respecto al actuar y la figura y la certeza y la confianza que dé una figura tan sustancial, porque está precisamente en la persecución de este delito, ¿sí?, en su etapa terminal. Pero creo que la institución, y ese es el sentido precisamente de lo que estoy buscando conservar dentro de los argumentos y la clasificación, y como lo dije en algún momento dado, creo que la disociación me alcanzaba para en esta ponderación hacer valer más el derecho de acceso a la información pública, pero aquí creo que se encuadra perfectamente esta fracción que pone en riesgo la integridad de la figura del ministerial en su actuar diario o en sus funciones que le ha asignado precisamente una fiscalía. Sería cuanto. Gracias. Pues bien, una vez que ha sido suficientemente discutido este asunto, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Sí, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7549. Comisionada Eva Baid. A favor con opinión particular. Comisionado Luna Hernández. Como estoy convencido que el Estado de México no vive en ese mundo de sueños y fantasías que nos han pintado, y veo amenazada la autonomía de este órgano por las relaciones políticas y andar en los eventos de la Fiscalía que hoy nos llaman a decir que esta Fiscalía es una gran institución, voto en contra con voto disidente y anuncio mi retiro de la sesión. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor, lamentando la actitud del comisionado Luna y su forma de afrontar esto. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por mayoría de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión 7549, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Luna Hernández y opinión particular la comisionada Eva Baid. Es cuanto, comisionada presidenta.
Continuamos con los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 7.956, 7.957 y 7.958 remitidos por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, donde el sujeto obligado es el municipio de Ixtapan de la Sal y tiene uso de la voz el comisionado ponente. Se van a tener que retornar los recursos, que se bajen. Es el 30 del orden. Vamos a proponer, en este caso, mediante el oficio 386, para esta resolución, este recurso 7.956, agregar el sentido de modifica a esta resolución. ¿Sería cuánto? Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 7.956, 7.957 y 7.958, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante el oficio 386, proponiendo el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado en los expedientes de los recursos de revisión previamente listados. Comisionada Eva Baid. A favor, con la modificación en términos del oficio mencionado y emitiendo voto particular. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las modificaciones que ha planteado el comisionado Gustavo Parra Noriega. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados previamente referidos, con la modificación expuesta mediante el oficio 386 y anunciando voto particular a la comisionada Eva Baid. El siguiente punto del orden del día corresponde a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 7.996 remitida por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en donde el sujeto obligado es el Partido Acción Nacional y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias. En este recurso, mediante el oficio 387, propongo ordenar la entrega de la información actualizada el 19 de septiembre y que en caso de la entrega de inversión pública también se entregue el acuerdo del Comité de Transparencia respectivo. Gracias. Comisionados en esta virtud, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 7.996 y conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 387. Comisionada Eva Baid. A favor, con la modificación en términos del oficio mencionado por el comisionado ponente. Comisionado Martínez Cruz. A favor con las precisiones que ha señalado el comisionado Gustavo Parra Noriega en su oficio 387. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Presidenta. A favor modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes el proyecto de resolución del recurso de revisión 7.996 con la modificación expuesta mediante el oficio número 387. Sí. Es.
Le pido, por favor, secretario, que en este momento decretemos un receso. Secretario, en este momento reanudamos la sesión. Debido a que el comisionado José Guadalupe Luna se retiró de la sesión, tendríamos que aprobar que se retiren los recursos, así como el asunto general que había listado. Por ello, le pido por favor que el recurso 7,978, 8,808, 8,043, 8,063, 8,083, 8,158, 8,718, 8,818 del comisionado José Guadalupe Luna Hernández sean retirados de este orden del día. Este es del bloque de las negativas. Y del bloque de los proyectos expuestos se retiraría el 8,058, 8,000. 8,053 es el primero. Estaba retirado. Separado. 8,053. A ver, perdón. Sí. Vamos uno por uno para que no se... Se retiraría el 8,053, el 8,058, el 8,078, el 8,148, y nada más. Si están de acuerdo a los integrantes del Pleno, le pido por favor que pudiéramos votar que se retiren estos asuntos, así como el asunto listado en asuntos generales. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes el retiro de los proyectos de resolución previamente enunciados por usted y el asunto general listado al inicio de la presente sesión. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al 8,449, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es el municipio de Metepec y propone modificar la respuesta del sujeto obligado. Tiene uso de la voz el comisionado ponente. Muchas gracias, comisionada presidenta. Si se me permite, estaré haciendo modificaciones a través del oficio. ¿Cuál es? A través del oficio 801, que previamente ya se turnó a la secretaría. Muchas gracias. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto en relación al proyecto de resolución del recurso de revisión 8,449, conforme a la propuesta de modificación a que ha hecho referencia el comisionado ponente mediante su oficio número 801. Comisionada Eva Baid. A favor, modificado en términos del oficio referido. Comisionado Martínez Cruz. A favor con la modificación propuesta. Comisionado Parra Noriega. A favor, modificado. Comisionada Presidenta. A favor, modificado. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos de los comisionados presentes el proyecto de resolución del recurso de revisión 8,449, conforme a la propuesta de modificación vertida en el oficio 801. Es cuanto. Gracias, secretario. Hemos llegado al bloque de negativas de información por desechamiento o por recurso extemporáneo o anticipado. Debido a que este bloque también ya fue remitido en el orden del día previamente turnado a los integrantes de este pleno, le pediría por favor pudiéramos omitir su lectura y en caso de no haber intervención alguna, pues pudiera tomar la votación de este bloque con cada uno de los integrantes del pleno. Comisionados en esa virtud, conforme lo ha manifestado la comisionada presidenta, los recursos de revisión previamente expuestos en este bloque ya fueron debidamente circulados a través del orden del día en la convocatoria correspondiente, por lo cual les solicito puedan emitir el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos. Comisionada Eva Baid. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el proyecto. Pero es que no sé cuáles se retiraron.
6,889. Y nada más. Gracias, comisionada. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos de este bloque. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 7926 y en el 8175. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución de los recursos de revisión listados en este bloque, anunciando voto particular a la comisionada Eva Baide en el 6,889 y voto particular al comisionado Parra Noriega en el 7,926 y 8,175. Es cuanto. Gracias. Hemos llegado al apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo que le pido por favor, secretario, que dé lectura al punto listado y tome la votación. Sí, comisionada Presidenta. Comisionado, les informo que no se encuentra listado ningún acuerdo en este apartado. Gracias. ¿Esa no había listado? Le pido por favor entonces que demos lectura al siguiente punto, que corresponde a la presentación del secretario técnico del seguimiento de acuerdos de este instituto. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de la existencia de un acuerdo en proceso. Sí, gracias. Hemos llegado al apartado de asuntos generales, por lo que le pido por favor que podamos tomar la votación de este punto, que corresponde a la acumulación de recursos de revisión, y en vista de que también fue enviada de manera previa por el secretario técnico, o podamos omitir su lectura. Comisionados, en este virtud les solicito puedan emitir su voto de manera económica para la aprobación de las acumulaciones previamente propuestas en la convocatoria correspondiente. Gracias, comisionados. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Sí. Gracias, secretario. Siendo las 15:08 de este día 18 de diciembre de 2019, damos por concluida la 47ª sesión ordinaria de este pleno y la última de este año también. Muy buenas tardes a todas, a todos, felices fiestas. Gracias.